Aquí está. Ay, ¿dónde está? Las botas pantaneras. Los tiene en la mano, los tiene en la mano. No, pero Es que Ay. ustedes la ponen nerviosa, hombre. ¿Nosotros? ¿Y nosotros por qué? no, las puso al revés. Me puse al revés. Claro. Tengo doble tapabocas. Muy bien, toca así. No le olvide que te quedas 9:30 en punto. 9:30 en punto, Jenny. Chao. Chao, Chao, Jennicita. Jennicita, nos vemos. Ahora estoy escuchando, sí. Paco, ¿Quién ese habló por Paco, ahí? ese Paco se va a meter como en 20 sesiones. Y mire, ya puso a la hija, falta que llegue la señora Alexandra. Ah, ese Joaquito. ¿Ah? Joaquito dijo, yo me aseguro. Yo entro porque entro con toda la manada. Ahí timbró. Luchito, Pues pucha. Lucho, ¿qué dice Luchito? el sin apodo. ¿Qué más, Luchito? Hola, ¿Cómo Luchito, vamos? buenos días. ¿Cómo amanecen todos? Hola, Luchito, bien, bien, ¿cómo va? Luchito. ¿Qué más, Bien, Luis? gracias a Dios, aquí arrancando. Oiga, hermano, ¿cómo hiciste para peluquearte, Luchito? Mi esposa, porque me tocó pagarle una platica que le debía. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Te fue venganza? Está aprendiendo un oficio y me dijo, págueme ahí por lo que me he ensayo con usted. Bien. Pero te fue bien, te dejó bien No, peluqueado. mentiras. Acá la señora que me peluquea vivía acá como a 2 cuadras. Ah, tan de buenas. Por ahí llegó el Beto. Esto está paseando el perro, pero no pone en cámara. Sí. ¿Qué pasó? Ahí está, sale el Beto ahí con el Darwin saludando a la pata. Con ¿Qué pasó, Beto? Ya Ah, sé, de ¿cómo está Darwin? incógnito, con No, gorrito. el hombre sin sombra, otra vez. Sí, sí, Otra vez. Juego de sombras, juego de sombras. Vamos a es ponerlo de puro de CSI. Shadow. De Charlo, James. Carlos Jaimes. Shadow. Ahora te llamarán Beto Shadow. Holmes. El nombre clave. Shadow Holmes. Hace 8 días éramos de la Ferrari, hoy somos del Real Madrid. Ah, sí, hoy estamos del Real, sí. ¿Qué más, Betico? ¿Cómo te acabó de ir con tu emergencia odontológica? Bien, El niño. bien, ahí atendieron a mi hijo porque... Bueno, toda la ¡Joaquito! familia de Juaco, Hola, alrededor de Joaquito, Juaco, la porque familia- algo tiene que funcionar. La familia de Río. Hola, muchachos. Hola, ¿Cómo Joaquito. están? Muy bien. Estaba aquí con mi asesora, tú sabes. Muy bien, Joaquito. Hoy sí se por ve, hoy sí allá, se ve. Sí se Por sentó aquí, donde por era, este Joaquito. lado, Joaquín, por el otro Juaco. Muchachos. Doble, Abrazo, doble, doble. abrazo. ¡Abacho! ¡Abacho! Bueno, volvamos a Betico que nos estaba contando cómo le fue con su hijo. Betico. ¿Beto? Se fue acá del perro. Pero, a ver, no la monte, Martínez. Ahora tiene odontológica con el perro. Tiene una urgencia con el perro. Sí, Willy. Este berraco no cambia, ¿no? No cambia, no cambia. Ay, y que no vaya a cambiar, porque ahí sí, mejor dicho. Ya no es él. Nos aburrimos. Sí, sí, sí. Eso que nos lo dejen así es más que. Ahí volvió el incógnito otra vez. Ahora Es me que ven, ahora no ¿Me ven? Ahora no me ven. ¿Me ven? Ahora. Ahora no me ven. ¿Quién falta? Falta Marco Tulio, ¿no? Falta Marco. Falta Marco y ¿quién más? A ver, Santiago. tomemos lista, como es el coordinador. Santiago, falta Antolines. Santiago. Una preguntita, ¿el padre Omar sí envió el hipervínculo de la clase pasada? No, No. señor, él no ha enviado hipervínculo todavía. Oh. No, el de la pasada creo que le mandó Pero los videos. como siempre podemos contar con el plan B de su santidad. No, lo No, que yo creo pasa, que lo que El pasa es que, asesor de él lo envía. lo que pasa, lo que pasa es que voy a decirle desde hoy que me permita grabar también al tiempo, por si él se embolata o alguna cosa, porque por ejemplo Joaquito quería ver todos los videos, pero le quedó pendiente el del padre Omar. Entonces, No, para pero el tener, padre Omar lo subió. Él lo Sí, él lo pero subió. el de hace 8 días. Sí, Claro. él los envió. El lunes. Él los Sí los envió. envió. Ay, entonces me toca mirarlo. Susa, hay que mirar el WhatsApp. Como dijo, Hay que como leer, dijo el hay que gran leer. filósofo Reyes. Reyes, hay que leer, hay que leer. Pero yo sí lo vi, sí Ricardo lo los vi. está vendiendo baratas ahí.
Bueno, entonces llamemos a lista. Atención. Presente. Atención. Berrío. Me río. Buenos me días, río. presente. Me río. Me río mucho. Cuesta. Cuidado, cuidadito. Cuidadito, José Luis. De río. No, a mí me dio fue risa escuchar a mí. Me río. Esto, cuesta. Buenos días a todos. Bien. ¿Cómo van? Echavarría. Presente, muy presente. El hombre de la risa eterna. Gil. Presente. Santiago. Presente. Santiago nos dijo que tenía problemas. Santiago no. Conexión. Marco Tulio. Tampoco. Presente. Tampoco Ve. Marco Tulio. Carlos Alberto González Restrepo. De Marinilla, Antioquia. Chasqué, los dedos. Presente, presente. Jaimes. Presente. Lozano. Presente. Y Rosagante. Martín. Martínez. Presidente, Mayorga. ahí puso la cámara para hacer la mamarrucha, véalo, ahí está, el impresente, véalo. Está terminando de trapear, Ya ahorita pasa. Ya, ahí estaba mamando gallo. Sí, Se está quitando los zapatos para poder pasar a la sala. ¿Usted no han ido donde Carlos? Donde Serrano. cuando uno va donde Tocayito le toca a uno quitarse los zapatos. Soto. Presente. Y Valenzuela. Presente. Bueno, muy bien. Solamente faltan los Dos. dos González López. Quitos. Los González López. Bueno, al email de ustedes, yo les envié el documento que nos envió el padre Monseñor Daniel Caro. Sí. ¿Sí? Entonces, pues, si alguien lo puede compartir en la pantalla, sería interesante. ¿Lo tiene? Sí, señor. Ya se los Si comparto. quiere compártelo, tú que eres el dueño de la cuenta y que puedes manipular y hacer hasta... Es el que puede. Sí. Por acá Carlos Silenciarnos. Manuel, que Todos, entre, todos entra. podemos, todos podemos. Y tú que eres el asesor del padre Omar, pues... Perfecto. Perfecto. Entonces, acordémonos, en la clase pasada estuvimos revisando qué tema, José Gregorio. En la clase pasada vimos los... Ay, mi chica. La paloma. La vez pasada estuvimos viendo el cuerpo de la iglesia, cabeza Cristo, la cabeza Cristo y el cuerpo de la iglesia que somos todos nosotros. Perfecto. La vez pasada, entonces, lo que estuvimos viendo fue la parte de eclesiología, la eclesiología de Pablo. Entonces revisábamos cómo era la estructura de la iglesia, cómo concibió él la iglesia, y recordemos que muchas de las cosas que hizo Pablo pues son las que han marcado lo que hoy es nuestra iglesia. Ahora el Padre lo que nos propone es arrancar con el siguiente tema, que es Cristología. Nosotros ya tuvimos clase de eclesiología y clase de Cristología, ¿cierto? Sí. sí, no aprendimos nada, pero sí. Entonces, de alguna manera podemos entender la diferencia entre qué es eclesiología y qué es cristología. Estas aproximaciones, como Monseñor lo ha planteado, se están haciendo desde Pablo. Y obviamente se recurre a sus cartas, a sus escritos, a su biografía, porque de una u otra forma, la forma en que cada persona vive su vida marca las enseñanzas o lo que la persona quiere transmitir a los demás. Héctor, ¿puedes ayudarnos leyendo la primera parte hasta el numeral A, por favor? Ok. Cristología. Antes de entrar a estudiar la propia Cristología paulina, hay que hacer notar que la palabra evangelio para Pablo tiene un sentido especial. El evangelio
Los 4 evangelios narran las palabras y hechos de Jesús como memoria y testimonio acerca de lo que Jesús hizo. Para Pablo, el evangelio que él anuncia no es un recuento de lo que hizo Jesús. El evangelio para Pablo es la salvación misma. El evangelio de Pablo es salvación para quien lo reciba. El evangelio según Pablo tiene unas connotaciones especiales. A. Pablo considera una gracia ser su anunciador. Es una gracia de Dios. Fue elegido por Dios para eso. Por lo tanto, tal elección lo convierte en un liturgo y servidor de la palabra. En este ministerio, Pablo le rinde culto a Dios, pues la palabra es salvación. Ok. ¿Quién quiere leer Gálatas del 1:15 al 2:10? Día 1. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles, al punto sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre. Luego salta al 2:1, ¿no? Sí. O sea, desde el Luego- 1:15 hasta el 2 del 1 al 10. Sin subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Luego de allí, a 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Sicilia, pero personalmente no me conocían las iglesias de Judea que están en Cristo. Solamente habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Hasta el 10, ¿no? Sí. Subí señor. movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables para saber si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pero a causa de los intrusos, los falsos hermanos que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud, a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Y de parte de los que eran tenidos por notables, ¿qué me importa lo que fuesen? En Dios no hay acepción de personas en todo caso. Los notables nada nuevo me impusieron. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro, la de los circuncisos. Pues el que actuó en Pedro, para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí, para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo que nosotros debíamos tener presentes a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Palabra de Dios. Te Alabamos. No. ¿Se nota algo de lo que estábamos viendo, de esa diferencia en la concepción del evangelio que tiene Pablo? Sí, porque él se considera un apóstol del Evangelio, más que un narrador de hechos, como lo dice ahí Monseñor en el escrito. Él no es un historiador ni un geógrafo, él es un apóstol que simplemente está narrando los acontecimientos que van en función de la salvación de las almas como tal. Ahí hay algo que, mirando uno todas las cartas de Pablo, pues es como resumir en lo que él dice, que ya no soy el que vivo, sino Cristo el que vive en mí. Entonces él como que trata de
todo lo que Jesús le dijo que hiciera cuando se le presentó es lo que él está haciendo, es ir a recorrer el mundo, lo mismo que le dejó a los apóstoles, ir a recorrer el mundo y anunciar el evangelio nuevo. Entonces, él es eso, es un evangelio viviente, caminante. Ahí vemos que Pablo no se considera menos que ningún otro de los apóstoles que conocieron al Señor o que caminaron al Señor, pero tampoco se considera más que ellos. Simplemente él está diciendo que su ministerio, su liturgia, es tan buena como la de Pablo o como la de Pedro o la de cualquiera que hubiera estado con el Señor. Muy bien. Romanos 1:16 dice, pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Vuelve a reforzar lo que estaba diciendo ahorita Carlos Alberto, ¿no? Y lo que estaba diciendo Héctor, la salvación para todo el que cree. Ese es el mensaje central que trae Pablo, ¿no? Bueno, sigamos con el numeral B. Joaquín, ¿puedes leerlo? Ahí hay algo, perdón. Que Sigue, Carlos Alberto, cuéntanos. Mirando las citas en la anterior, esta dice, ahí hay 3 citas. Hay 4 citas, Me perdió. dos más de Tesalonicenses. Bueno, pero entonces, por ejemplo, esa última de Tesalonicenses creo que está mala porque dice primera de Tesalonicenses 15:2 y Tesalonicenses no tiene sino 3 artículos. 4, 5, ahí creo que eso está mal. Capítulos. Posiblemente sea el 5, ¿no? No te vaya a pasar, Carlitos, con lo que le pasó al niño del video. ¿Sí vieron el video? Sí, por ahí vi. Creo que lo tengo por aquí a la mano. ¿El cuál? ¿El de la tarea del Génesis? No, el niño del video. ¿No lo vieron? Por eso, que le pusieron una tarea. Al Génesis. Ah, sí, exactamente. Sí. Ah, sí lo vieron. Ah, sí. Eso le pasa a Carlitos. Es que fue el niño Carlitos. Pues ahora, ¿cuántos testículos hay que leer? 4 o 5. ¿De qué No, testículo? pero es que el problema de Carlitos es que son 38 siglos los que él lleva de historia. Sí, claro. Fácilmente uno se confunde. Sí. Hay que perdonarle. A veces la memoria falla un poquito, pero ahí todavía sigue intacta y aguanta todavía unos años más. Es que sigue sin uso, pero no importa, sí. Ahí les va a tocar que me aguanten unos añitos más. Bueno, entonces, Joaco, porfa, ayúdanos con los numerales B y C. Gracias, José. Tícor, es que veo aquí mi pantalla borrosa un poquito. Yo también. ¿Quieres que más grande? No, yo sí la veo bien. No. No se ve bien. ¿No? O sea, el problema es que hay que visitar al oftalmólogo o el oculista, pero no. Otra vez, ¿ya? ¿Listo? Mira, Ahí está. Mejoró un poquito, pero no, yo no lo alcanzo a ver todavía acá. No está puede muy ser. borrosa. Paco, lo que no quieres leer. Ahí, Juaco. Sí, ya nos dimos cuenta. Juaco, ahí. A ver, Entonces, ahí, no, siempre se ve borroso, no sé No, qué eso pasa es en No, el otro, internet. el que sigue. Eufra, Por favor, qué pena. Tranquilo. numerales B y C, porfa. Se ve borroso. El B, ¿sí? Sí, señor, B y C. Me dice, el Evangelio es fuerza de Dios que salva, sacramento. El Evangelio no es solo anuncio, querigma, es fuerza que salva a quien lo acoge, es la sabiduría de Dios. C, el Evangelio es misterio. Misterio es una verdad que se mantuvo escondida.
que llega a la plenitud de los tiempos, que se ha ido manifestando hasta la plenitud. Ese misterio es el plan de Dios en Cristo. Ese misterio estaba desde antes de la creación. Cristo le dio sentido a lo acontecido a lo acontecido antes y lo realiza a la perfección y lo deja para que a través del tiempo se vaya actualizando. Ese evangelio, al entrar en la historia humana, adquirió nuevas condiciones. Muy bien, ya llevamos entonces 3 características del evangelio según Pablo, ¿no? 1, gracia. Gracia, fuerza de Dios. 2, fuerza de Dios. Y 3, misterio. ¿Qué dice Efesios 1:4 y 3:9? Efesios 1:4. Sí, señor. Por él, antes de la creación del mundo, nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. ¿Y el 3:9? Y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador de todas las cosas. Entonces ahí está el tema del misterio, ¿no? Misterio. Sigue siendo el misterio del Padre y del Hijo. Porque aquí él lo está amarrando a la creación, lo está amarrando al Padre Creador. Y cómo desde allá se han hecho las cosas y cómo desde allá hemos sido elegidos también, ¿no? ¿Has sentido vergüenza de... Bueno. Reinaldo, ¿nos ayudas con el numeral D? Sí. El evangelio es histórico. Entró en la temporalidad del hombre, en la contingencia del tiempo. No es algo celeste, no es como los acontecimientos narrados en las mitologías griegas y romanas, donde las divinidades en el ámbito celeste, en los cielos, realizaron sus historias, sus acontecimientos. Por esta razón, Pablo divide la historia de la humanidad teniendo a Cristo como centralidad. Desde Adán a Moisés, tiempo de la no ley, la humanidad inmersa en las tinieblas. Desde Moisés a Cristo, tiempo de la ley. La ley fue el pedagogo que enseñó normas, pero parecía de fuerza salvadora. Desde Cristo hasta la parucía, tiempo de gracia y es el inicio de la plenitud. El Evangelio, ¿de una vez o vamos a leer, José? Yo creo que leamos Romanos 8:18. Ah, perdón, el anterior, arriba. ¿Galatas? El de acá, Romanos 1:18. Este es largo, porque es Romanos 1:18 hasta el 3:31. Pero no creo que haya necesidad de leerlo todo. Lo importante es que tengamos el sentido de los textos. De lo histórico que nombran ahí, ¿no? O sea, de Adán, Leamos, aunque... Sí, porque ahí narra todo lo de Adán y lo compara con Jesucristo, ¿no? Como... Leamos la parte final del Romanos 1, desde el 18 hasta el final del 1. O sea, hasta el 32. En efecto. Romanos 1:18. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo
contra las maldades e injusticias de los hombres que aprisionan la verdad con la injusticia, pues ellos tienen claro lo que se puede conocer de Dios, ya que el propio Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se manifiesta a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. En consecuencia, son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no lo alabaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a sus apetencias y deseos, hasta un grado de impureza tal que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. ¿Sigo o dejamos ahí? No, sigue hasta el final del capítulo 1, por favor. Listo. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente, los hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometieron actos infames hombres con hombres y en consecuencia recibieron en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien ahondar en el verdadero conocimiento de Dios, los abandonó Dios a los descarríos de su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene. Por eso están llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad. Por eso son difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados y despiadados. Pero además, aunque saben que Dios declara reos de muerte a los que practican tales cosas, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Dura cosa. Sí. Y entonces, A mí yo no lo había visto, no le había puesto cuidado a ese texto, pero es como, no sé, como un ataque directo a la homosexualidad, pero es claro, o sea, es bien claro. Sí. O sea, lo que eso puede generar en la vida de un hombre. O sea, es bien eficiente y o sea, es de mucho cuidado. O sea, manejarlo es complicado porque eso lo podría uno manejar para discutir con personas que estén en esa condición. O sea, es un texto bien... O sea, a mí me dejó como así como entre las nubes para ver cómo muchas veces se encuentra uno con personas que uno les quisiera uno decir que están haciendo mal y que su problema en ese momento es alejarse de Dios, y el alejamiento de Dios no permite que eso haga. Ese texto sirve para uno hablar con las personas, pero es de un manejo bien delicado. Ahí también yo veo que está hablando Pablo de historia tanto antigua como la historia que está viviendo él en esos momentos, y realmente se llega a proyectar también a nuestros tiempos. Entonces, como se habla precisamente ahí de lo histórico que es
el Evangelio. Entonces nos narra cómo antiguamente se hicieron esas cosas. Se siguen haciendo aún en la época de Pablo y llega proyectada aquí a nuestros días. Sí, ahí Sí, lo importante ahí es tener en cuenta que mientras las mitologías griegas y otras culturas se basan en revelaciones simplemente celestiales, completamente desencarnadas de la historia, el Evangelio y toda la historia de salvación nuestra es todo lo contrario, está arraigada en la historia, de tal manera que hasta hay datos históricos y hay referentes históricos, hay historiadores que fácilmente pueden contrastar lo que está en el Evangelio. Entonces, el Evangelio se marca en una época del Imperio Romano, se marca en una época de un emperador, de unas personas que fueron concretas y en situaciones que también fueron concretas. Entonces, es lo importante del Evangelio, que es histórico, no es mito, no es leyenda, no es fábula, no está por allá en las nebulosas, cosa que se ocurre en otras religiones. Sí, Sin y es bien embargo, interesante a mirar. ver, Sigue, Rey, sigue. digo, bueno, sin embargo, veo la separación ahí clara de los judíos, ¿no? Entonces coloca ahí que desde Adán y Moisés hasta Moisés con las leyes, pero a partir del tercer punto nombra la parucía, o sea, la segunda venida de Cristo, pero ya coloca lo importante es que es la gracia de Cristo, pues como seguidores nosotros de Cristo, y cómo se separa ya de los judíos que llega hasta el segundo punto, ¿no? Hasta el tiempo de la ley, dada por a Moisés, que me imagino que todavía la tienen clarita ellos, pero los católicos nos separamos a partir de Cristo hasta la parucía, ¿no? Ahí cuando aparece la gracia y también tiene en cuenta ese texto de Romanos que empieza a decir cómo debería ser ese hombre que cree en Cristo, ¿no? Ya se separa de las creencias judías. Claro, porque si uno mira, como dice él, desde Adán hasta Carlos Alberto, tiempo de la no ley. De Carlos Alberto a Cristo, tiempo de la ley. Pero entonces acá lo que resalta bastante interesante es carecía de fuerza salvadora. ¿Sí? Y ahí es donde empieza esa diferenciación y es donde empieza a mostrarse cómo nuestra iglesia fundamentada en Cristo, fundada en Cristo, ya tiene esa fuerza de salvación, tiene esa gracia. José Gregorio, ¿nos ayudas con el numeral E y F? E y F. Está en pantalla. Listo. El Evangelio es escatológico. Dentro de la condición de ser histórico, tiene un condicionamiento y es que su plenitud realizada en Cristo tiene su comienzo y realización plena en Él, pero ha de ir realizándose a través del tiempo en cada persona, en la humanidad. Ese inicio en Cristo ha marcado ya el inicio de la plenitud de la salvación. Ya no estamos en la espera de algo. Ese algo ya llegó plenamente en Cristo. Vivimos un ya porque iniciamos y un todavía no porque no hemos llegado a la plenitud. El Evangelio Salvador da inicio en el creyente la realidad escatológica. F. El Evangelio es universal, social, cósmico. Recordar lo dicho, perdóname, sé que está borroso. ¿No pueden abrir el archivo en su computador? No, porque está compartido. De pronto sabes que de pronto si está borroso es porque la calidad del video tuyo no es la mejor. No sé si te puedes acercar todo al enrutar al módem de internet de ustedes. No solo eso, Héctor, la verdad está un poco borroso. Yo tengo una buena imagen aquí, pero
¿Sí se ve borroso? La copia se ve borrosa, sí, definitivamente. No, La calidad veo mía bien, es excelente, pero ahí está. se ve un poco Yo la borroso. estaba viendo bien. Creo que es el tema de Yo creo que el encierro está Lo veo afectando bien. la vista, más bien. Hay que aumentar un poco el ¿O consumo será de falta de zanahoria. desayuno? Hay que ir a donde el oculólogo. ¿Quiénes Hay ven que bien? salir al sol de vez en cuando. Betico, ¿tú ves bien? Yo veo bien. Yo veo perfecto, o sea, yo lo veo súper bien. 20 Sí, yo sobre también 20. estoy viendo bien el 20 texto. también. Yo veo 20. Yo lo estaba viendo bien ya al final. ¿Sabes qué puede ser, Héctor? Dime. Cuando tú compartes la pantalla, le estás habilitando las opciones esas como cuando uno comparte video. Sí. Trata de compartir sin habilitarlas. Se las acaba de quitar. Ahí está perfecto. Ahí está claro. Ahí está Se ve perfecto. perfecto. Es eso. Bueno, Muy bien, José Luis. Muy bien. Continúo. Hemos aprendido. Nuevo hemos ingeniero de aprendido. sistemas. Algo le está escribiendo a eso. Vamos aprendiendo. Listo. El Evangelio es universal, social, cósmico. Recordar lo dicho en lo relacionado a Cristo plenitud. La universalidad social del Evangelio será la nota característica de Pablo. Él abrió la puerta a los gentiles, a los no judíos. No hay límite ni condición para quien quiera recibir el Evangelio. Bueno, ¿cuáles fueron entonces las 6 características que marca Pablo en el Evangelio? Es gracia, que es fuerza de Gracia, Dios, fuerza de que es Dios. misterio, que es Misterio historia, que es histórico. eclesiológico, escatológico, perdón. Catológico. Y la última es universal, Universal social, social. cósmico. Universal, social, cósmico. Bueno. Santiago, ¿tienes facilidad para leer ahora? O Carlos Alberto, entonces. Si me la colocan, sí. Ya, señor. Así por las buenas. Con mucha ¿Cómo quiere ternura. que se la coloquen? Sí, Ya se la ¿dónde la colocaron. quiere? ¿Adentro o afuera? Ahorita lo digo, espérese un momento. Píntala que yo la coloreo. Títulos cristológicos. Veremos ahora 2 títulos especiales que Pablo da a Cristo. Los términos son Listo. Hijo de Dios y Críos Señor. Kairos, carillos. Hijo de Dios. Pablo conoció ese título dado a Cristo porque ya en la tradición apostólica era título para Jesús. Está en la tradición del Evangelio. A Jesús se le acusa por proclamarse Hijo de Dios. La tradición apostólica lo conserva y con él define su fe en Jesús. Él es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. De ser así, el término es pre-paulino. Pablo lo asume de la tradición y lo toma como suyo, para designar todo lo referente a Cristo mismo. Así lo enseña en sus cartas. Este término, Hijo de Dios, era usado en la antigüedad para designar a reyes y monarcas, por la importancia de su estado y oficio. Se le considera como un beneficiado, bendecido de la divinidad. En algunas sí eran considerados como divinidades, o el soberano se hacía proclamar hijo de Dios o de una divinidad particular. Algunos se proclamaron Dios y obligaron a su adoración. Hubo culto especial para ellos y para sus estatuas. En el Antiguo Testamento, hijo de Dios tenía el sentido de predilección y de ser bendecido, y se predicaba de él mismo pueblo. El sentido sería, hijo de Dios, designaba a una persona que tenía una función especial, la ejercía en nombre de Dios y gozaba de su asistencia. Me perdí. La tradición. La tradición apostólica lo conserva con el sentido que tiene la expresión Jesús es Hijo de Dios, es su Hijo. Pablo lo predica de Cristo para designar la igualdad de Cristo como Dios. También para los creyentes en Cristo,
leer Romanos, Bueno, ese, sí, ojo porque su merced se saltó ahí el pedacito clave, ¿no? Leer con cuidado. Entonces, esa nos queda de tareita para que después cada uno pueda leer esas citas con cuidado y entender esa parte de Hijo de Dios. Beto, ¿nos colaboras con Kyrios? Claro que sí. Kyrios, Señor. Kyrios, Señor, es un título muy expresivo que Pablo da a Cristo. Reemplaza al término maré en arameo, que corresponde a los términos Elah y Yahvé, hebreos, nombre que los hebreos cambiaban por Adón, Adonai, por respeto al mismo nombre Yahvé. Así Cristo es el Señor exaltado y lleno de poder. Es el Señor sobre todas las cosas. Es el único soberano. Pablo así lo reconoce y lo proclama. En el término Hijo de Dios se hace una distinción entre Cristo y el Padre Dios, pues es el Hijo que cumple con la voluntad del Padre. Es el Hijo enviado, muerto y resucitado. Es el realizador del plan de Dios. Mientras que con el nombre Kyrios, Señor, se quiere marcar la igualdad con Dios. Se designa a Cristo como verdadero Dios. Es Dios con los atributos de la divinidad. Dentro de la significación que tiene la palabra Señor está la idea de soberanía. En la antigüedad, el Señor es soberano de todo. Para Pablo, Cristo es el dueño, el soberano de quien dependen todas las cosas, todos los tiempos, todos los poderes, el bien, el mal, etc. De ahí que la locución frecuente de Pablo, Señor nuestro, denota una plena pertenencia, dependencia, providencia de Él hacia nosotros. Nuestra costumbre idiomática ha dado un giro diciendo, Cristo nuestro Señor, quedando el término nuestro Señor como un nombre complemento de Cristo. La soberanía de Cristo como Señor es por ser Dios. Muchas veces este término Señor es una verdadera profesión de fe en Cristo, una verdadera aclamación de la fe de quien la dice. Primera de Corintios del 12 al 3 y Romanos del 14, 9. Vamos a leer algo de ahí o seguimos. Sigamos, Beto. Pero también para Pablo, esa soberanía como Dios se le atribuye a Cristo por su obra redentora, de pasión, muerte, resurrección, glorificación. Para Pablo, estas realidades forman una sola cosa, son una unidad. Ninguna puede ser entendida fuera del contexto de la totalidad. Son el misterio crístico. La pasión, muerte es la catabasis, hundimiento, preparación de la resurrección, glorificación, que es la anabasis, subida para entrar. Estos acontecimientos los ve Pablo como una unidad, humillación que está encaminada a una glorificación, muerte previa a la resurrección, derrota visible que lleva a un triunfo visible, prólogo de dolor a un epílogo de triunfo. Romanos 8:34. Son además un acontecimiento único de una misma persona y con una única finalidad, por nuestra salvación. El bautizado participa de este misterio de Cristo desde el mismo bautismo. Dolor, sufrimiento y como final la muerte, alegría, vida y como final resurrección. Así, toda la vida del bautizado creyente es una participación de la catabasis, anabasis de Cristo. Pablo usa la palabra Señor muchísimas veces, de una lectura cuidadosa para ver cuándo esa palabra tiene el contenido de supremacía, soberanía,
divinidad y cuándo no. La lectura atenta nos dirá cuándo el término Señor se refiere a Dios o se refiere a Cristo. Ejemplo en Romanos 14, del 1 al 12. Ese sí lo vamos a leer. Y vamos a tratar de hacer esa diferenciación si es que la podemos hacer. A ver si el término Señor se refiere a Dios o se refiere a Cristo. Romanos 14, 1 al 12. Romanos 14. 14, del 1 al 12. Romanos 14, del 1 al 12. Acoged al que es débil en la fe, sin discutir sus opiniones. Uno cree poder comer de todo, mientras el débil no come más que verduras. El que come no desprecie al que no come, y el que no come tampoco juzgue al que come, pues Dios le ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Que se mantenga en pie o caiga solo interesa a su amo, pero quedará en pie, pues poderoso es el Señor para sostenerlo. Este da preferencia a un día sobre otro. Aquel los considera todos iguales. Aténganse cada cual a sus convicciones. El que se preocupa por los días lo hace por el Señor. El que come lo hace por el Señor, pues da gracias a Dios. Y el que no come lo hace por el Señor y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú, por qué desprecias a tu hermano? En efecto, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Pues dice la Escritura, por mi vida, dice el Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua bendecirá a Dios. Pues así pues, cada uno de vosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Interesante, ¿o no? Por ahí un día. Esa lectura. Más claro. ¿El texto que se leyó hoy en los laudes? Sí. Un pedazo. Un pedazo, sí. Por ahí dicen, más claro no canta un gallo. Sí. La gallo. Y no juzgar, no juzgar. Cuéntanos cuál es la claridad tuya, Carlitos. La del gallo. Bueno. O sea, es claro que cuando Dios lo escoge a uno para uno evangelizar, para uno difundir lo que Él quiere que nosotros seamos, que seamos los difusores de la buena noticia, está en cada uno de nosotros y es porque Él nos ha escogido, no porque nosotros lo hayamos escogido a Él, sino que Él nos llama a nosotros a cada uno en su tiempo. Y ese llamamiento, pues, muchas veces no lo entendemos y por ahí hay alguna parte de la palabra de Dios que dice que no es cuando nosotros queramos, o sea, Dios nos llama en el tiempo que Él cree necesario, los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Por eso en este grupo hay de todo. Unos que tenemos unos añitos y nos ha tocado vivir cosas para poder entender los designios de Dios para con cada uno de nosotros. Como hay unos que pues llegaron temprano porque pues van a tener tiempo suficiente de ser evangelio, como dice Pablo, o sea, Hay unos que llegaron engañados, inclusive al diaconado. Sí. Eso sí ya es una historia de un par de amigos, que Willy y Beto, que lo llevaron allá. Pero venga y me acompaña a ver cómo es eso. Vendados. ¿Cierto, Willy? Voy a compartirles
lo que, más o menos lo que yo entiendo del texto. Entonces, hacen relación a lo que es Dios en la antigüedad y el Señor, ¿no? El Señor se supone que era nombrado por Dios. O sea, todos los emperadores, señores, Dios era el que daba ese consentimiento y bueno, incluso después lo sentían, aunque ellos eran creyentes de otras cosas, ¿no? Pero más o menos es ese Señor, el que está acá en la tierra, es el que le atribuyen el hecho de tener la posibilidad de que las personas que le servían comieran o no comieran, o qué clase de comida comieran, ¿no? Entonces, si Pablo coloca a Jesús como ese Señor que viene de Dios y que al mismo tiempo es Dios, pues hace que todo lo que se vive, lo que se hace, lo que se come, es por gracia de ese Señor, ¿no? Ese Señor que es el que está presente siempre en nosotros, que es el que viene directamente de Dios y que al mismo tiempo es el que nos da la gracia suficiente para seguir ese camino y viene creo que viene ahí metido lo de la escatología, ¿no? La escatología es esperar eso del más allá, o sea, es ya, pero más adelante, ¿no? Que incluso yo cuando tengo alguna catequesis con personas le digo, usted, por ejemplo, ¿por qué sigue a Dios? Es católico, mejor, porque es católico y no budista, por ejemplo. ¿Qué le vendió Jesucristo que no le vendió Buda? ¿Qué espera de Jesús y por qué es católico? Y a veces la gente no sabe por qué, ¿no? Incluso uno se pregunta, ¿pero qué le vendió Jesús? No, ni idea. Pero en lo escatológico está, ¿qué espera? Una vida en la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Una vida después de la muerte. O sea, ¿qué le decía? Una espera de seguir viviendo, que es lo que vende Jesucristo. A veces la gente no comprende el por qué sigue a Jesucristo, ¿no? Es porque cuando moramos seguimos vivos y Él tiene un sitio para nosotros. Pues, creo entenderlo así, no sé qué opinen. Yo lo que entiendo es que nos invitan a descubrir el término Señor, si aplica a Dios Padre o aplica a Dios Hijo. Entonces, en el verso 4, por ejemplo, es el primer Señor que aparece, es decir, Kyrios. Ese Señor que aparece ahí para mí aplica a Dios Padre. Adiós. A Dios Padre porque está hablando de que el que come, desde el verso 3 dice, el que come no desprecie al que no come y el que no come tampoco juzgue al que come, pues Dios le ha escogido. Ese Dios no está hablando de Cristo Jesús, está hablando de Dios Padre. Más adelante, él continúa haciendo para mí referencia al mismo Señor, o sea, a Dios Padre. En el verso sexto aparece otra vez la palabra Señor varias veces. Dice, el que se preocupa por los días lo hace por el Señor. Sigue hablando de la comida, sigue hablando del mismo Dios Padre. El que come lo hace por el Señor. Sigue hablando de Dios Padre. Pues da gracias a Dios y el que no come lo hace por el Señor. Sigue hablando de Dios Padre y da gracias a Dios. Sigue hablando de Dios Padre. Pero más adelante, cuando en el verso 8 dice, si vivimos para el Señor, vivimos y morimos, yo considero que ese Señor sigue siendo Dios Padre, porque más adelante dice, para el Señor morimos, así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Para mí sigue siendo Dios Padre. Pero aquí en el verso 9, ahí habla, porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Es el primer momento en que Pablo usa el término Señor a Cristo Jesús. Y sigue diciendo en el verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? En efecto, todos hemos de compadecer ante el tribunal de Dios. En el verso 11, pues dice la Escritura, por mi vida, dice el Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua bendecirá a Dios. Ese tiene que ser referencia a Dios Padre porque está citando una escritura antigua, ¿sí? Y no tengo ahorita la Biblia de Jerusalén aquí, la que tiene las notas, pero me imagino que ahí debe estar, muy seguramente al lado deben estar las notas, las citas bíblicas, muy seguramente del Antiguo Testamento. ¿Y es hasta ahí, cierto? ¿Es hasta el verso 11? 12.
No, 12, hasta el 12. Ah, hasta el 12. Y ya no hay más referencias al Señor. Entonces, yo creería que son esas, no sé. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Héctor. Creo que es un texto en el cual lo que San Pablo quiere hacer es un símil o igualar a Cristo como un Dios. En algunas referencias al Señor al que se hace referencia al texto es a Dios como Padre, y en otras se hace referencia a Cristo, que son en las últimas. Entonces, para mí el entendimiento del texto es muy similar a lo que está diciendo Héctor, y lo que San Pablo quiere ahí es igualar, o mejor, darle la característica de Dios a Cristo llamándolo Señor. De acuerdo. Isaías 45:23 es la cita del Antiguo Testamento que ponen ahí. Ah, ok, perfecto. Pero voy a traer mi Biblia física. Bueno. Trabajo para hacer. No hay que entregar. No hay que entregar. Por favor, déjanos leer. No te anticipes. Es que no he hecho ninguno de los anteriores. No, pero dice, trabajo para hacer, no hay que entregar. Reflexión sobre el bautismo como inmersión en la muerte y resurrección de Cristo. Meollo de la vida cristiana. Ese tema lo hemos hablado en varias clases, ¿no? Bueno. El cardenal Lozano nos colabora leyendo el tercer punto. Te da la Virgen porque el cardenal no está. ¿Se fue? Es que lea la Virgen que lea. Bueno, entonces, Willy. Espere, aquí estoy yo, pero usted dice que cosa tan bárbara hoy. No se puede uno esconder un poquito. La obra salvadora. Desde el punto 3 hasta completar reconciliación. A ver, lo leo yo, permítame. No, está Sergio, Carlos. La obra salvadora de Cristo en términos paulinos. Pablo usa varias palabras para referirse a la obra salvadora de Cristo. Cada una de ellas tiene algo especial, propio. Son expresiones de la misma realidad, cada una tendrá un sabor especial. Las palabras que usa son reconciliación, expiación, liberación, redención, justificación. Veremos muy brevemente lo característico de cada una. Reconciliación, Romanos 5, 10, 11. Se puede afirmar que esta palabra es la que involucra toda la obra de Cristo. Es el efecto principal. Es hacer las paces de la criatura con su creador, del pecador para con Dios, del ofensor con el ofendido. Las paces después de la guerra. Es retornar a la amistad que se había roto. Dentro de un ámbito religioso, al hablar de reconciliación, es Dios quien da la reconciliación, el que tiende la mano. Es quien hace el proyecto, lo lleva a cabo y lo sella de manera excelente. El hombre, el reconciliado, no tiene la capacidad de hacer el proyecto, realizarlo y buscar la forma de sellarlo a la altura de Dios. Pero Dios, por ser Dios, no puede hacer la reconciliación con la criatura. Están en ámbitos distintos. Tiene que acomodarse al hombre. Por esa razón, Dios envía a su Hijo, y Él, que es Dios y hombre, lo realiza. Romanos 5, 6, 11 y 2 de Corintios 5, 17, 21. La reconciliación es en realidad una nueva creación. Willy. Señor. Expiación, purificación. Expiación, purificación. Este término se puede tomar en dos sentidos. A. Expiar un pecado. Sería hacer un acto que contente al ofendido, a Dios, y así evitar el castigo que se merece el pecador. Es como pagar por la falta cometida, es pagar los platos rotos. Ante un Dios ofendido,
se busca hacer buenas obras para reparar la ofensa. Al reparar la ofensa, ya no hay castigo. Se dice, una obra mala o una ofensa se borra con una obra buena. Es pagar por la falta, es indemnizar, poner en la balanza el pecado y la obra buena y lograr que la obra buena pese lo mismo o más que el pecado. Al decir que Cristo expió por nuestros pecados, colocar toda su obra como la indemnización por el género humano era lo que Dios pedía para quedar contento, satisfecho, olvidar el castigo. Cristo fue la víctima con la cual Dios aplacó su ira. Este aspecto es bastante comentado, pero no parece ser el más paulino. El otro sentido sería el de purificación. San Pablo nos dice que Cristo es nuestro hilasterium. Romanos 3:25. La explicación es: el sumo sacerdote, el día de los Purim o Yom Kippur, día de la expiación, purificación, una vez al año, ofrecía sacrificios de purificación con la sangre del sacrificio. Entraba al Sancta Sanctorum, untaba el hilasterium, tapa del arca. El pueblo quedaba purificado con la sangre de las víctimas. Lectura, Levíticos 16. El arca de la alianza estaba en el Sancta Sanctorum y era el signo de la presencia de Dios en su pueblo. Su tapa, en hebreo capodet, en griego hilasterium. Es decir, Cristo es sacerdote porque sacrifica. Es víctima porque es lo sacrificado. Es hilasterium porque se untó con la sangre del sacrificio y su sangre ha sido asperjada, derramada en pro de la gente. Todos los pasos que el sumo sacerdote hacía en la fiesta de la purificación, Cristo los realizó en la cruz, añadió el ser la víctima. Cristo asume un ritual, lo personaliza para lograr los correspondientes efectos, pero al nivel de su evangelio, de su reino, de su revelación. Esta personalización la vemos en el decurso del evangelio: Cordero, pero Dios; bautismo, pero en el Espíritu; maná, pero el verdadero bajado del cielo que da vida para siempre; la Pascua, pero con pan y vino y nueva alianza. Nota: en el templo, el Sancta Sanctorum, donde estaba el hilasterium, era un recinto en sombra, penumbra, como signo de la presencia de la divinidad. Lucas 1:26 dice a María: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Fin. Fin. Bueno, parece que hoy salimos mejor librados, no tantos trabajos. Uy, sí. Menos mal. Gracias. Ahí, haciendo tareitas, hay un librito. Menos acribillados. No sé si lo alcancen a ver. Para leer a San Pablo de Reinaldo. Uy. Buenísimo. Reinaldo. Rinaldo. Para leer Rinaldo. Pero ese libro es nuevecito, se le nota, así es. Pues, la piedra está bien pulida, ¿no? Ese libro era antes de Pablo. No. Leer a San Pablo. Esto me lo obsequió un párroco que tuve, padre Julián Celis. Es muy bueno. Me ha servido mucho para las tareas de
Bueno, ¿Cómo? El padre de Abraham. Antiquísimo. Exprésate, Moisés. ¿y ahora qué? Pues estaba hablando de Carlitos, pero no lo escuchaba, estaba hablando de San Pablo. La interrumpieron con el padre Abraham y ahí quedó todo. Pero, Carlos, de esas anécdotas, cuando tú visitaste a Pablo en la cárcel, cuéntanos algo. Eso hace parte de esta conversión. ¿Hay alguna, no? En serio, hay alguna similitud de mi vida con la vida de Pablo? O sea, pues yo lo veo como algo así parecido, de que realmente, por eso hablaba yo ahora de que son los tiempos de él. O sea, Dios permitió que muchas cosas... Uy, Marquitos. Uy, resucitó. Señor resucitó. Marquitos Resucitó, sí. resucitado. Y llegó apoluqueado, afeitado, mejor dicho, le pasaron la cuchilla por todos lados. Es que la señora dijo, no quiero verlo más como un paleolítico. Yo no quiero verlo más como sus compañeros del diaconado. Todos barbados y sin apellido. Con algunos. Sigue, Carlitos, Carlitos. Todos archibaldos. Eso, o sea, hoy yo puedo decir que, y pues lo he repetido muchas veces, o sea, yo hoy soy más un católico por convicción que por tradición. La tradición me sirvió para reafirmar muchas cosas en mi vida y en este camino que estoy llevando. Y como a Pablo Dios puso en su camino personas que le ayudaron en ese proceso, ¿cierto?, de conversión, que es bastante interesante. O sea, la conversión de Pablo es bastante interesante por eso, o sea, de pasar, incluso el artículo que había que hacer como tarea, yo lo puse, el título que le puse fue ese, de perseguidor a evangelizador. Entonces, Parece al mío. ¿Ah? Me parece al que yo coloqué. Sí. A mí no se me había ocurrido un título así. ¿Cómo fue el título? ¿Cuál le puso? Yo De perseguidor a evangelizador. Ponga cuidado, Sergio. Ahora solo falta que el pastor me regañe también, pues. Callado, búscame. No molesten al pastor que hoy tiene una primera comunión. 30 de peso. Hoy se puso el vestido de la primera comunión. Lo que te dije, Luchito, lo que te dije. Luchito, lo que te dije. Y el pastor, oye, el pastor se puso en la percha. Sí, es que tiene culto ahora. La señora Calle lo peinó, vea. Hijo de pucha. No. Es que no ha vuelto a lavar ropa y le tocó sacar los trajes. Es que hoy tiene culto por Zoom. Hoy tiene culto por Zoom. No, es la exposición. Él tiene la exposición hoy. Y por respeto a ustedes, porque los quiero mucho, porque los admiro, porque los apreciamos, no solo yo, es más, Luis también estamos muy pendientes. Y no se les haga extraño que humildemente se ponga la corbata. Ah, sí. No, muy bien. Oiga, compañeros, acá entre nos tiene dos cosas por las cuales se puso el traje. Primero porque tiene exposición hoy y segundo porque la señora Claudia estuvo de cumpleaños en estos días pasados. Bendito Dios. Y tercero porque este es un mes. Este mes es muy importante. Este mes es muy importante, es el mes de la Virgen María. Para nosotros es muy especial, como comentábamos y compartíamos con Sergio, con Sergey. Pero también cumplo 30 años de matrimonio, felices.
muy felices. Y eso Qué bien. para mí es muy especial, porque ha Claro, sido contrario, verá. un pasar grande. Y Pablo marca una connotación en todo ese camino. ¿Y cuándo cumple los 30, Carlitos? El 19. 19 de mayo. Muy bien. El 19, entonces es muy especial Súper. para nosotros. No, Que estaremos aquí. Y lo del vestido, sí, efectivamente, yo hablé con Luisito y yo le dije, Luisito, nos van a levantar a pata. Y así fue. Así fue. Tocó cambiar las camisas cortas, de manga corta, por Todo. Víctor Calichi. Bueno, pero da alegría ver que algunos sí se pueden peluquear. Oiga, por lo menos, ¿cierto? Hay algunos que rompen la cuarentena. Había que llegar Beto bien está a la peluqueado, ¿no? presentación. Beto, ¿no está peluqueado? No, no, Y no. Marquitos está peluqueado. No, yo no estoy peluqueado. Pero Marcos sí. Marquitos sí. Marcos sí está peluqueado, ¿cómo hizo? No, Es que Marco mantiene la calle. Uy, sí, pero ahí salud. Bueno. No, y la cuarentena, hay que guardar el look de cuarentena. Y Eufrasio mantiene la calva. Yo ando en la calle, pero no hay peluquerías abiertas. Está prohibido por el contacto cercano entre personas, no las dejan abrir. Y entonces, ¿con quién tuviste contacto cercano, Marquito? Es amigues de Tercer Norbert. tipo. Es amigues de Un contacto Norberto. cercano del tercer tipo. Con la máquina que anda por Con ahí. Fue a tu casa. Yo nunca, Norberto fue a tu Gilberto. yo nunca había hecho una descripción de un corte de cabello de esa forma, de un contacto cercano. Pero si me escuchan ahí, ¿me escuchan? Ya apareció Santiago. Es que Sí, usted no Santiago, va a ahí te dar- escuchamos. Santi, Ahí lo estamos escuchando. ¿Escuchan bien? ¿Sí escuchan bien? ¿A Santiago también lo Buenos días. peluquearon a Santiaguito? No, es que con el problema que se me dañó el computador, entonces estoy tratando de solucionar ahí con otro aparatico, pero es muy viejito ya, entonces estoy bregando con eso. No, pero ahí se le está Se te escuchando bien. escucha bien, se te ¿Sí? escucha ¿Me bien. escucha? Sí, pero ahí se escucha bien. Ah, bueno, y ahí la señal por Wi-Fi también era muy inestable, entonces rápido cogí un cable y entonces lo conecté al cable al módem y entonces estoy Y del mejorando. modem las al poste. El modelo al Ahí poste. sí. Hasta que fue a donde el Cogió vecino un que cable le y lo diera la conectó. nueva Bueno, clave. ese comentario sí no le salió con el traje, Carlitos. A ver. Cogió un cable y lo conectó al modem, pero el modem del Búsquenme. vecino, ¿no? Búsquenme. Le Y dijo al vecino, me toca mantener el micrófono y el video apagado para no haber interferencia. Sí. Esa es la disculpa, claro. Ajá. No. Ustedes han visto desde temprano en el Laudes cómo he bregado yo con esa vaina. Sí. El problema es que el Maldito vecino Dios, cambia ya la salió. clave del Wi-Fi. Eso es le inconcebible. cambiaron la clave del Wi-Fi. Ah, por Claro, lo que vecinos, maneja ¿no? eso soy De que el yo. vecino cambió la clave del Wi-Fi, no es lo mismo. Tocó irlo a despertar. Y ponerle Ya un cable allá al hasta modem. allá. Y sí, Ponerle un tengo cable al problemas con la señora de la madrugada del Laudes porque ella está en la alcoba durmiendo y toca esperar que se despierte y me toca salir a la sala. A Entonces, la madrugada. Luego, ¿a qué hora Pues la hace? invéntese algo y despiértala temprano. A las 7 de la madrugada. A las 7 de la madrugada. Por ahí hay unas palabras que pueden ayudarle. Hablan de mañanero, hablan de cosas así, pueden ayudarle a resolver ese problema. Ojalá se le- El gallo. Del gallo. Gracias por el consejo. Bueno, jóvenes, Bueno, nos vemos entonces 9:45. listo. Ok. Vale. Listo. Gracias. Listo. Chao. Todo que Nos estén muy vemos. bien. Gracias. Chao. Gracias. Lucho, ¿Por no este es mismo canal? ¿Por este Sí, mismo? sí, por el mismo, por este mismo. canal. Por este mismo. Tal cual. Listo, listo. Chao.